después de haber visto lo que inicialmente decía Judas en el versículo 3, decía que contendamos ardientemente por la fe. Contender ardientemente por la fe era una de las preocupaciones de hace 2000 años, que la fe estaba siendo atacada. Contender quiere decir pelear, luchar, oponerse, defender, salvaguardar algo que es precioso. Y dice ardientemente, y eso habla de energéticamente, con todo tipo de la pasión que Cristo nos da, del Espíritu Santo, del celo que nos da, defender ardientemente la fe que nos ha dado. En Hechos 20, el apóstol Pablo, versículos 29 y 30, no quiero nomás, estoy haciendo un resumen. El apóstol Pablo le advirtió a la iglesia de Éfeso que iba a haber infiltrados de afuera, vendrían lobos de afuera a tratar de atacar a la iglesia, a tratar de entrar a la iglesia como lobos buscando al rebaño y tratar de devorar a las ovejas. Y es una advertencia que daba el apóstol Pablo. En el versículo 30 dice que no solo de afuera, sino aún de entre nosotros, desde adentro, también saldrían aquellos que se irían desviando a unas doctrinas equivocadas. Serían, por decir así, como Judas que estaba ahí adentro, Judas Iscariote que estaba adentro, que aunque estaba entre ellos, no era de ellos, y que finalmente terminó, dice ahí, era realmente el que vendió al Señor. Y que esta es una advertencia que estaba haciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, y esa misma advertencia ahora Judas está haciendo la advertencia a la iglesia de su tiempo, y es una palabra que ha prevalecido hasta nuestros días, y es para nosotros también tenerla. Tenemos apóstatas, es decir, traidores, personas que niegan a la fe, empezaron de alguna forma, pero finalmente se desviaron y tomaron otros caminos. Tenemos apóstatas en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, de aquellos que traicionaron en algún momento dado. Lo veíamos, los 6 perfiles de esos ejemplos que mencionamos la semana pasada. Y en el Nuevo Testamento también tenemos otro tanto de advertencias. Hay varias advertencias, tal vez los veamos más adelante. En nuestro tiempo tenemos los mismos, gente que ha salido de las mismas líneas cristianas y que se han desviado, han tomado cursos diferentes, caminos diferentes, doctrinas totalmente desviadas, como la de José Smith, que alegaba de que un ángel le había enseñado una nueva doctrina, y esa doctrina era totalmente contraria, donde le minimiza la importancia de la Biblia y le da otro contexto, otra importancia a otros libros y no a la Biblia en sí. Entonces tenemos de ese lado esa línea. Luego tenemos a Charles Russell, que es el fundador de la doctrina de los testigos de Jehová, que también de su lado también salió de las líneas cristianas y empezó a tomar otro camino y negó la deidad de Cristo. Y entonces ellos niegan que Jesús es Dios, y esa es la doctrina que ellos prevalecen, tocando de puerta en puerta. Entonces, aún en nuestros días existen estas líneas de apóstatas, de personas que pertenecían, que caminaban, que andaban hasta cierto punto en las cosas del Señor y finalmente tomaron otro rumbo. Tenemos al doctor Moon, que ya murió, de Corea, que abrió la secta de los Moonies, que también salió de un grupo cristiano y de repente empezó a prevalecer una doctrina donde decía que Jesús fracasó en la cruz, pero que Él era ahora el que triunfaría. O sea, el mismo doctor Moon, quién sabe dónde andará ahorita su alma por andar diciendo eso, ¿verdad? Pero él decía que Él era el que triunfó, que Jesús fracasó en la cruz, pero que Él era el que había triunfado. Entonces vemos que saliendo de las mismas, de lo que consideraríamos el pueblo de Dios, ¿cómo es posible que de ahí salgan este tipo de doctrinas? Bueno, este es un caso, esto es algo muy interesante. En el versículo 16 dice esto, dice, estos son murmuradores, es decir, personas que se dedican a hablar y critican y minan la unidad del cuerpo de Cristo. Estos son querellosos, ¿verdad? Son personas que, murmuradores, son como ecos. Hablan y buscan eco, buscan rebote, a ver quién está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, y buscan como el fermento va creciendo. Son murmuradores, están buscando, están murmurando. Ahí no se oye mucho, es como un run run que se va oyendo adentro del pueblo de Dios, y poco a poco buscan eco, a ver quién está de acuerdo con ellos para formar poco a poquito lo que sucedió con Coré en Números 16. Estos son los quejumbrosos, los que se quejan. Sí, se van quejando, dice aquí Judas, versículo 16, son querellosos.
Están como buscando conflicto, buscando problemas, buscando siempre las cositas para tratar de desviar la atención de la gente, buscar alguna pequeña razón para tratar de sembrar una discordia en el corazón. Dice aquí que estos son los que andan según sus propios deseos. Ya no están buscando la visión de Dios, ya no están buscando la edificación del cuerpo de Cristo, están buscando sus propios deseos. Hay algo allá adentro en el corazón, hay una promoción de sus propias pasiones o sus propios deseos, dice ahí la Escritura. Son de aquellos que buscan sus propios deseos, ¿sí? Son de las personas que están buscando, hasta aquí podríamos pensar que toleraron a estas personas que buscaban sus propios deseos. Luego más adelante en la misma Escritura del capítulo 16 dice, su boca habla cosas infladas, hablan de grandes cosas y sin embargo solamente es pura espuma. Realmente no, eso tarde que temprano se va a bajar a otro nivel. Son personas infladas, de hecho se les conocería como son insolentes hasta cierto punto. Hablan de cosas infladas, dice aquí la Escritura, y esta forma inflada es que exageran o hablan mucho de sí mismos y no exaltan a Cristo. Cristo no es el centro, ¿sí? Y luego finalmente dice aquí, adulan a las personas para sacar provecho de ellas. Son personas que estratégicamente buscan a aquellos que pudieran sacarle ventaja, especialmente la económica. Adulan a las personas para sacar de ellos alguna ventaja, y una vez que sacan ventaja de esas personas, las desechan, ya no son útiles para ellos, ¿sí? Tú puedes leer eso en la Biblia, donde existían estos aduladores, ¿sí? Que buscaban favores y siempre que lograban el objetivo, finalmente dejaban ya a la persona. Es lo que decíamos la semana pasada. En la muralla china ha tenido 3 asaltos que han sido exitosos. Esos 3 asaltos han sido exitosos debido a que los que guardaban las murallas se dejaron sobornar. En los 3 casos, la muralla china, que es una muralla que mide 3,000 kilómetros, para poder penetrarla no era fácil. Sin embargo, pudieron en 3 ocasiones. Y la investigación que se ha hecho es que en las 3 ocasiones, esas personas que guardaban el muro se dejaron sobornar. Esa fue la razón por la cual fácilmente pudieron entrar y penetrar detrás de esas murallas. Eran unas murallas impenetrables, pero el soborno, la corrupción, la adulación, todo esto que estamos hablando, lograron minar el corazón de los guardias y finalmente pudieron conquistar. Y ahorita quiero hablar un poco de estas murallas que son importantes para nosotros, unas murallas que tenemos ahí. Versículo 17, aquí continuando con el libro de Judas, dice: pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Al decir esto, está diciendo Judas, nosotros tenemos que anclar nuestra fe en la enseñanza apostólica que se recibió desde el principio. Tenemos que anclar nuestra fe en aquellas palabras que nos fueron enseñadas por los apóstoles. Si tú analizas el Nuevo Testamento, aquí vemos, yo podría distinguir 4 series de 4 apóstoles que participan y 4 personas que no son apóstoles, pero estuvieron muy cerca de los apóstoles. Los apóstoles que estamos viendo son Mateo, el Evangelio de Mateo. El otro apóstol que vemos es Juan, ese es el apóstol amado, Juan, el apóstol. Luego tenemos a Pablo, el apóstol Pablo, que escribió gran parte de las epístolas. Y luego vemos al apóstol Pedro, que también escribió esas epístolas que él escribe ahí, la primera y la segunda. Y también después vemos a los que no eran apóstoles, sin embargo, por estar tan cerca a los apóstoles, pudieron ellos ser parte de la enseñanza. Entre ellos tenemos a Marcos. Marcos estuvo cerca de los apóstoles. Luego vemos a Lucas. Lucas estuvo cerca del apóstol Pablo. Esas son personas muy cercanas a ellos. Y luego vemos ahí a Santiago, que es otro medio hermano de Jesús, que estuvo cerca de los apóstoles y del cuerpo apostólico. Y luego vemos a Judas, que estuvo cerca de los apóstoles, que estuvo como medio hermano también cerca del núcleo
de los que profesaban la sana doctrina, la doctrina que venía directamente de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice el apóstol Pablo en el versículo 17: tengan memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles. Es importante tener memoria, retener la escritura, memorizar la escritura. Tenemos aquí un recurso que se le llama Tiempo con Dios, que lo estamos continuamente anunciando aquí para que tú tengas un tiempo con Dios. Es un librito donde lees la Biblia continuamente, verso por verso, día por día. Hay una sección donde de una forma disciplinada puedes leer tu porción bíblica que te conviene leer, pero algunos no le dan por ahí, le gusta leer su propia Biblia. Bueno, lee la Biblia, métete a leer la escritura. Pero otros no tienen ni ganas ni de una ni de otra. O sea, por más que la querramos, se las queremos presentar y como que se esperan hasta el miércoles o al domingo y más o menos ahí la llevan en la lectura de la palabra. El apóstol Pablo nos habla de la doctrina que conviene meditar en ella, que conviene retenerla. Efesios 2:20, si tú quieres ir ahí, aquí viene en Efesios 2:20 una de las cosas que nos dice aquí la escritura, que tú te debes de edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. O sea, el apóstol Pablo está diciendo: debes de meditar en las enseñanzas apostólicas y proféticas que están escritas en la Biblia, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. De Él emana todo esto que tenemos nosotros, de Él viene toda esta revelación y esta lectura que tenemos nosotros hoy en día. Tú tienes ahí al alcance ese fundamento apostólico, profético, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Y si tú edificas sobre eso, la casa en la que tú estás, la casa espiritual, no va a caer. Y eso es algo de lo que nosotros defendemos aquí, continuamente enseñando, de ser posible, verso por verso, palabra por palabra, la palabra de Dios, para que la tengas ahí. Entonces, este es algo que aquí nos deja, como en el libro de Judas, en el versículo 17, como una enseñanza básica, que tengamos memoria, es decir, haz memoria de esa palabra, memorízala, reténla. Esas son palabras dichas por los apóstoles. Aquí el apóstol Pablo decía en Efesios 2:20, apóstoles y también los profetas, que este es un libro profético, de lo cual la principal piedra angular de tu fe es Jesucristo mismo. ¿Sí? Estos evangelios, estas epístolas fueron escritas por estos hombres, apóstoles, personas muy cercanas a los apóstoles, ¿sí? De los cuales debemos de prestar mucha atención. Versículo 18, vamos al versículo 18 en Judas. Dice: los que os decían, estos apóstoles, estos profetas de la antigüedad, mencionan en varias ocasiones, os decían: en el postrer tiempo habrá burladores. Era una advertencia. Este es lo que va a suceder en los últimos tiempos. Va a haber personas burladoras, personas que se ríen, personas que niegan, van a reírse de los dones del Espíritu, van a reírse de la misma Biblia, van a decir: esto ya pasó, vamos a otras cosas mejores, y van a burlarse de ese segundo adviento, que viene ya Cristo. Y van a decir: eso no es cierto, no va a pasar, no se preocupen, no va a suceder, Jesús no va a regresar. Se van a burlar, ¿sí? Y en esa burla van a estar promoviendo sus propias pasiones y sus propias ideas. Dice que en los postreros tiempos habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Van a andar según sus malvados deseos. Esa es gente que anda detrás de sus propios deseos. Aquí viene, si quieres verlo, aquí podremos verlo en 2 de Pedro 3. De hecho, la escritura del libro de Judas se apoya mucho en la segunda epístola de Pedro. La segunda epístola de Pedro es una epístola de muchas advertencias. Por ejemplo, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice que: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, en el pasado hubo falsos profetas, en el futuro habrá falsos maestros que van a introducir encubiertamente herejías,
destructoras, y aún negarán al Señor. Es decir, van a negar que Jesús es Dios. Eso ya sabemos, ya existen, ya están por ahí andando. Dice ahí que los rescató, atrayendo para sí mismos destrucción repentina. Va a haber una destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, ahí lo dice. Mucha gente va a seguir esas disoluciones. Van a negar que Jesús es Dios, van a decir que es otro filósofo más, otro gran pensador, otro gran iluminado. Lo estamos oyendo, ¿sí? Pero dice que muchos seguirán esa disolución, y estamos ahí viendo eso. Y bueno, van a seguir su disolución, dice, por lo cual el camino de la verdad será blasfemado. Dice, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Es decir, aduladores buscando sacar ventaja de sus vidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahí está dicho ya, está escrito en la palabra. El apóstol Pedro nos advierte que esto está pasando, ¿sí? Estos que dice en el capítulo 3, vuelve aquí hablando el apóstol Pedro otra advertencia. Dice aquí en el versículo 1, dice: amados, esta es la segunda carta que les escribo, en ambas despierto con exhortación, que estén limpios su entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes os he dicho. Veíamos ahorita que Judas dice: tengan memoria de las palabras enseñadas por los apóstoles, ¿sí? Aquí dichas por los profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Noten que dice lo mismo que acaba de decir Judas. Van a venir burladores, van a andar según sus propias concupiscencias, van a venir según sus propios propósitos, van a estar ahí tratando de desviar a la gente por sus propias pasiones, por sus propias vidas inicuas. Van a estar desviando. Este es el mismo concepto que nos está diciendo aquí Judas en la epístola que estamos leyendo. Estamos por concluir. Versículo 18, volviendo a Judas 1, dice aquí: en los postreros tiempos habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos burladores se van a burlar de la Escritura, se van a burlar del Espíritu Santo, se van a burlar de todos los que están pregonando una sana doctrina. Se van a oponer, va a haber una oposición, va a haber gente que va a cuestionar, va a burlarse, se va a reír y va a tratar de tumbar. Hay muchas advertencias en las epístolas. Tenemos la segunda de Pedro 3:3 que vimos ahorita. Primera de Timoteo capítulo 4 también dice que vendrán espíritus enseñando doctrinas diferentes, espíritus engañadores, dice ahí primera de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 3 también lo menciona. Primera de Juan 2:18, primera de Juan 4 del 1 al 6. Todas estas son como advertencias diciendo: esta es la atmósfera que va a haber en los últimos tiempos. Este es el espíritu que se va a estar moviendo en los últimos tiempos. Va a ser algo que va a existir, de lo cual nos lo pone, como decíamos, la epístola de Judas es una epístola de advertencia. Nos está advirtiendo y está con esto ayudándonos a tener discernimiento. ¿Pueden decir conmigo discernimiento? Discernimiento. Por medio de estas escrituras nos está ayudando a tener discernimiento. Tú decías: caray, fíjate, no me he dado cuenta. Sí, cierto, ahora lo que estás diciendo me di cuenta, y no me he dado cuenta de esto, no me he dado cuenta del otro, y ahora me empiezo a dar cuenta. Eso se llama discernimiento. Te empiezas a dar cuenta de lo que antes no te dabas cuenta. Estaba ahí como Caperucita Roja. De repente está Caperucita Roja, ya lo hemos dicho, que ojos tan grandes tiene esa abuelita y no te das cuenta que es un lobo disfrazado, ¿verdad? Y tarde que temprano, en la medida que te vas a hacer: oye, pero qué orejas tan grandes tienes, abuelita. Y ahí te va echando la doctrina de que las orejas son para oír mejor y todo eso, ¿no? Y te vas acercando hasta que finalmente: qué boca tan grande tienes, abuelita, y wow, para comerte mejor, y pum. Entonces ahí hay muchos cristianos que están delante de Caperucita Roja, platican con ella, conviven con ella, se meten en internet y les encanta Caperucita Roja, les encanta todo lo que oye de esas cosas, porque no tiene discernimiento, hasta que ya llega demasiado tarde. Y ahorita vamos a ver 3 casos tristes que suceden en la vida del creyente si no se cuida. Entonces tenemos que estar muy listos. Entonces vamos al versículo
19, en el versículo 19, dice aquí, estos son los que causan división. Va a haber una división, va a haber una fragmentación, es una estrategia de dividir. Los romanos decían, divide y vencerás. Un matrimonio dividido lo va a vencer. Un hombre dividido que tiene dos vidas diferentes lo va a vencer, lo va a destruir. ¿Sí? Entonces aquí está diciendo, estos son los que causan divisiones, los sensuales. Son personas que le dan mucho hacia la parte sensual. Ahora, cuando hablamos de sensualidad, no creas que es nada más a la cosa sexual. Cuando hablamos de sensualidad, también se habla de almáticos. Son almáticos, son personas que le dan mucha fuerza a lo intelectual, mucha fuerza a las cosas así, muy inteligentes, muy, con una sabiduría que ya no es divina. Es algo que viene más allá. Tú quieres verlo en Santiago, puedes encontrarlo en Santiago 3, donde Santiago nos habla de la sabiduría que viene y que es una sabiduría que no es de Dios, es una sabiduría sensual, es una sabiduría que viene formándose por un tipo de conocimientos, demasiados conocimientos, mucha sabiduría humana. Dice aquí, versículo 14, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Esto es Santiago 3:14. Santiago 3:15 dice, porque esta sabiduría es la que desciende, esta no es la que desciende de lo alto, esta no es una sabiduría espiritual, esta es una sabiduría almática, esta es una sabiduría, dice aquí, que no viene de lo alto, es terrenal, es una sabiduría animal, es una sabiduría diabólica. Sí, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Esto es lo que habla de una mentalidad sensual, una mentalidad carnal. Acuérdense que no estamos refiriéndonos a solamente cosas sexuales, sino que se está refiriendo a una mentalidad almática, ¿sí? Que viene de estos que profesan muchos conocimientos, pero niegan a Cristo, niegan la Biblia, se oponen al Espíritu Santo, no aceptan las cosas espirituales, son almáticos. Parece que son espirituales, pero no lo son, son almáticos. ¿Cómo distinguir si son o no son? Necesitamos la palabra, necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos la congregación, necesitamos una cobertura espiritual, necesitamos discernimiento para saber si es o no es de Dios. O sea, no me las sé yo en lo personal todas. Hay cosas que yo necesitaré consultar y decir, ¿qué ves tú que yo no veo? Y es ahí donde puede ayudarme a alguien más a percibir y detectar ciertas cosas que parecen pero no son. Volviendo al libro de Judas, dice, versículo 19, estos son los que causan divisiones, como decía el apóstol Pablo en Hechos 20. De entre ustedes van a salir aquellos que van a arrastrar al rebaño, van a jalarlo en diferentes direcciones, porque muchos no saben distinguir, no saben discernir, y finalmente van a causar una división. Estos son los sensuales, y finalmente dice en el versículo 19, estos no tienen el espíritu. Notan que dice versículo 19, espíritu en letra mayúscula. Estos no tienen el Espíritu Santo. Son sensuales, muchos conocimientos, muy intelectuales, mucha información, pero no citan, no exaltan a Cristo, no afirman la palabra y no le dan su lugar al Espíritu Santo. Son almáticos, son sensuales, no son espirituales. Aparentan ser espirituales, pero el que es espiritual, dice aquí la Escritura, ve conmigo a la 1 Corintios, por favor, capítulo 2, dice aquí que lo espiritual se tendrá que discernir espiritualmente. Entonces, volviendo al tema, capítulo 2, dice aquí, versículo 11, versículo 10, dice, Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo todo lo escudriña. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo nos ayuda y Él se va
hasta el meollo del asunto. Él lo escudriña, Él va discriminando lo que sí es de Dios y lo que no es de Dios. El Espíritu Santo no va a ser burlado, aunque haya burladores en los últimos tiempos, aunque haya almáticos o sensuales en los últimos tiempos. El Espíritu Santo nos ayuda a escudriñar a fondo si es o no es. Y es ahí donde tú y yo necesitamos siempre ser llenos del Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver cómo es eso. Dice, porque, versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién de los hombres sabe si es o no es las cosas de Dios? ¿Sí? Sino el espíritu del hombre que está en él. La motivación interna de una persona, su motivación, su propio espíritu sabe a qué le está tirando. Los de afuera no van a detectarlo. ¿Sí? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Tú quieres saber las cosas de Dios? Necesitas tener el Espíritu Santo. ¿Tú quieres saber las cosas de Dios? Necesitas conocer su palabra y tener memoria de ella. Dice versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Nosotros no hemos recibido el espíritu sensual. No hemos recibido el espíritu almático. No queremos eso. Dice aquí, sino que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, el Espíritu Santo, para que sepamos lo que es de Dios y lo que Él nos ha concedido. El Espíritu Santo en nosotros entonces nos ayuda a discernir lo que es de Dios de lo que no es. Por eso necesitamos discernimiento. Versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Ustedes no están recibiendo palabras almáticas, están recibiendo palabras, dice aquí, sino que con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Estamos alineándonos al Espíritu Santo. No nos estamos alineando a lo almático o a lo sensual. ¿Sí? Versículo 14. Pero el hombre natural, es decir, el hombre sensual, el hombre almático, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre sensual no ve las cosas del Espíritu. Él ve otra cosa. Él está detrás de una agenda carnal. Una agenda, vamos a decirlo como lo dijo Santiago, diabólica. Va detrás de eso. Producir división, disensión, confusión, arrastrar, adular, sacar provecho y al final abandonar el rebaño. No cuidarlo, no velar por él. No le interesa al final de cuentas. ¿Sí estamos entendiendo eso? Y dice aquí que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender, va a menospreciar los dones del Espíritu Santo, va a menospreciar la sabiduría, los milagros, las sanidades, lo va a menospreciar. Eso para él es locura. No cree en eso, no cree en esas cosas, es una locura para él. Porque se han de discernir espiritualmente. El almático no entiende las cosas del Espíritu, quiere aterrizarlas intelectualmente, nunca las va a comprender porque es almático, es sensual. Versículo 15. En cambio, el espiritual, el hombre espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Es decir, el que es lleno del Espíritu puede discernir las cosas, ¿sí? Y a lo mejor los que están en el mundo lo querrán juzgar, pero al final de cuentas no tiene ningún impacto en su vida, como en el caso de Esteban o en el caso de Pablo, que estaban delante del Sanedrín, delante de estos y lo querían juzgar, pero no podían con él. ¿Por qué? Porque lo que él tenía era algo superior. Era como lo que dice ahí en Daniel capítulo 6, que tenía un espíritu superior a los sátrapas. No lo podían juzgar. Lo quisieron acorralar, lo quisieron condenar, pero al final de cuentas el que tenía la razón era Daniel, porque tenía un espíritu superior. Él no era almático, él era espiritual. ¿Estamos entendiendo eso? Ok, volviendo al libro de Judas. Por lo tanto, estas personas no tienen el espíritu con mayúscula. ¿De acuerdo? Bien, versículo 20 dice aquí, en el versículo 20 vemos cosas que nos pueden quedar aquí muchas horas de estudio, pero no me va a dar tiempo para hacerlo. Pero aquí en el versículo 20 dice, pero ustedes, o sea, hablándole no los almáticos, ustedes, los espirituales, ustedes, los que guardan la palabra de Dios, ustedes, los que caminan, los que han recibido la salvación de Cristo, ustedes, los que han recibido al Espíritu Santo, ustedes, está hablándonos.
Dice, pero ustedes, amados, nos está hablando, nos está diciendo, ustedes que van a pelear ardientemente por la fe, que contendáis ardientemente por la fe, que no se dejen engañar, que tengan discernimiento, que escojan lo que es agradable a Dios. Ustedes necesitan algo importantísimo. ¿Qué quiere decir? Aquí ustedes necesitan definir su territorio. No lo dice así, ¿verdad? ¿Qué dice? Ustedes, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. ¿Qué quiere decir esto, edificando sobre vuestra santísima fe? Vamos al ejemplo de Nehemías capítulo 4. Los muros de Jerusalén habían sido destruidos. Estaba el enemigo entrando y saliendo como Juan por su casa. Entraba y salía el adversario. Jerusalén estaba totalmente desprotegida, no estaba edificada. ¿Qué le pasaron a los muros? Los tumbaron, los quemaron las puertas. Entonces aquí está usando un ejemplo muy interesante. Está diciendo, ustedes, amados, edificando sobre vuestra santísima fe. ¿Qué hizo Nehemías? Empezó a ¿qué? Edificar los muros. Eso fue lo que hizo. Nehemías capítulo 4, versículos 1 en adelante hasta el 10 o más adelante hasta el 14, nos habla de un proceso de edificación. Está levantando muros, está ayudado por todos los que están con él. Nehemías era el modelo de cómo construir, pero a cada uno le daba una sección de construcción de los muros, a lo que les correspondía, a lo que estaba enfrente de sus casas, y empezaban a levantar muros. Mientras levantaban los muros, venían los sensuales, venían los carnales, venían los opositores, los oponentes, y venían a decir, ustedes no pueden levantar esos muros, ustedes no deben levantar esos muros. ¿Ustedes quiénes son para levantar esos muros? Ustedes se están rebelando contra el rey. Y empezaban a desanimar a la gente en la edificación. Ve conmigo a Nehemías capítulo 4 para que lo veas con más detalle. No voy a irme tan a fondo, pero es mucho lo que podríamos ver aquí en este solo capítulo 4. Pero mira lo que dice aquí. Judas mismo dice, ustedes, amados, edificándoos en vuestra santísima fe. Bueno, capítulo 4, mira lo que hizo Nehemías. ¿Y qué significa Nehemías? Significa consuelo de Dios, es lo que significa. Significa el consolador. ¿Y quién es el consolador? El Espíritu Santo. Él es el consolador. Aquí tenemos una tipología en el Antiguo Testamento, en el capítulo 4, cuando dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro. ¿Qué acaba de decir Judas? Ustedes, amados, edificándoos en vuestra santísima fe. ¿Qué estaba haciendo Nehemías? Estaban edificando el muro. Tú tienes que edificar tus muros. ¿Para qué sirven? Número 1, sirven para definir tu territorio. ¿Cuál es tu territorio? ¿Dónde debes de andar tú? ¿Cuál es tu territorio? Define tu territorio. ¿Quién eres tú en Cristo? ¿Eres un hijo de Dios? Realmente, define tu territorio. Edifícate. No puedes decir soy hijo de Dios y andas haciendo otras cosas. El hijo de Dios define su territorio. Este es mi territorio. Yo de aquí no me salgo. Este es mi territorio. Define tu territorio. Número 2, ¿para qué sirve edificarte? Para proteger tu heredad. ¿Qué hicieron los que estaban ahí en Nehemías? ¿Por qué levantaban muros? Estaban protegiendo sus familias. Estaban peleando por sus casas. Entonces dice aquí, versículo 1 de capítulo 4 de Nehemías, que mientras nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció Sanbalat en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Se va a enfurecer el adversario, se va a enfurecer el mundo, se va a enfurecer aquellos que se oponen. Los sensuales se van a oponer y van a decir, no edifiques, no le creas a las doctrinas apostólicas, no le creas al Espíritu Santo. Jesús no es todo, hay algo más, hay alguien más que tú te puedes salvar solo, tú no necesitas a Jesús. Se va a oponer el adversario a tu edificación. Pero Dios te ha enviado el Espíritu Santo para que te edifiques. Nos edificamos en la doctrina apostólica, lo que vienen los apóstoles, estamos de acuerdo. Pero también nos dejó algo que nos ayuda a edificarnos a nosotros mismos, y es el Espíritu Santo. Entonces, cuando esto sucede, tú léete todo el capítulo 4, te vas a dar cuenta, el opositor va a venir a frenar. Y el apóstol Pablo dijo en Hechos 20, yo sé que cuando yo me vaya, van a venir los lobos de afuera a tratar de devorar al rebaño. Y aún de adentro se van a levantar para frenar aquella obra que he comenzado en ustedes. Entonces aquí estamos viendo, el capítulo 4 nos lo dice.
todo el capítulo es sumamente interesante. Versículo, si quieres el 14, versículo 14. Dice aquí: y después miré y me levanté y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no teman delante de ellos, acuérdense del Señor grande y temible, peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres, por sus casas. O sea, edifica lo que tienes que edificar, tienes que pelear. Si eres salvo, gloria a Dios por eso, pero aún así tienes que pelear y guardar tu salvación con temor y temblor. Tienes que pelear lo que estás haciendo. Tu fe la tienes que pelear. Leímos ahorita lo que dijo Judas: pelead ardientemente por vuestra fe. ¿Por qué? Porque el enemigo está a la puerta y quiere entrar y quiere derribar y quiere destruirte. No te dejes. Te tienes que levantar y edificar en tu santísima fe. Volviendo a Judas capítulo 1 versículo 20, dice esto, y me encanta cómo lo está planteando. Dice: edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu. Te está diciendo cómo levantar los muros. ¿Cómo los vas a levantar? Orando en el Espíritu. ¿Y cómo es orar en el Espíritu? El apóstol Pablo dice ahí, 1 Corintios 14 versículo 15, dice: oraré en el entendimiento y oraré en el Espíritu. A ver, explícame eso. ¿Cómo es una cosa y otra? ¿De qué se trata? Bueno, cuando los primeros discípulos en Hechos 2 recibieron el bautismo del Espíritu Santo, estaban orando en el Espíritu, estaban orando en lenguas. Y al orar en lenguas, ellos estaban magnificando a Dios en diferentes idiomas, pero al magnificar a Dios estaban siendo edificados. Ellos estaban siendo edificados. Cuando nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo, que es el bautismo de fuego, que viene ahí en la Biblia, ese bautismo de fuego te ayuda a ti a edificarte en el Espíritu. Te estás edificando espiritualmente. Vamos, Nehemías está dentro de ti y te está ayudando a levantar muros de protección contra Sanbalat, que te dice: no es cierto, no estás orando en el Espíritu, no funciona, tú no eres salvo, tú ya pecaste, tú ya te perdiste, ese pecado que tú hiciste no tiene perdón de Dios. Mejor no le digas a nadie, mejor vete de aquí, mejor ya no leas la Biblia, mejor esto y mejor lo otro. Y te va a atacar porque es Sanbalat, que no quiere que tú te edifiques. ¿Sí estamos entendiendo eso? Pero el apóstol aquí, Pablo está diciendo, este apóstol: oraré en el Espíritu y oraré en el entendimiento. ¿Por qué lo plantea de esa manera? Porque él sabe que esos son tus recursos para autoedificarte. Orar en el Espíritu y orar en el entendimiento. Tú puedes orar en español y orar en lenguas, y te puedes autoedificar. Y es un recurso indispensable para la iglesia, especialmente en estos tiempos, en los últimos tiempos, que van a venir los burladores a tratar de decir: ¿y ustedes por qué se levantan esos muros? Van a decir lo mismo que Sanbalat: ¿por qué estás levantando muros? ¿Por qué tanta alabanza? ¿Por qué esto y por qué el otro? Te va a tratar de frenar a que no avance la edificación. ¿Sabes por qué? Porque él no puede penetrar atrás de esos muros. No puede. Una vez que levantes los muros, ya está definido tu territorio, ya está definido quién eres tú en Cristo Jesús. Una vez que levantes los muros, ya está protegida tu heredad. Tienes una herencia que Dios te ha dado y está protegida porque estás edificado. Por eso necesitas orar en el Espíritu. Aquí lo dice: orando en el Espíritu Santo. No dice orando en el entendimiento, dice orando en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esto te hace espiritual. Ya no es carnal, ya no es sensual. Esto es en el Espíritu. Ahora hay una nota de advertencia: no porque ores en lenguas, ahora sí ya está Superman, ¿verdad? Sino que te está diciendo: este es un recurso que tú tienes que cuidar y administrar sabiamente. ¿Quieres entenderlo? Lo veríamos después en 1 Corintios 14 para entender qué significa. Pero típicamente en el libro de los Hechos, la iglesia del primer siglo era llena del Espíritu Santo, oraban en lenguas, y en la medida que oraran en lenguas, esas iglesias eran edificadas. Eran iglesias valientes, poderosas. Si algo podemos decir de amistad, es que estamos siempre hablando del Espíritu Santo. Dale un lugar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo guíe a los miembros de la iglesia y que hagan la obra del Señor que les ha encomendado Él a cada uno de nosotros. Eso es lo que nos distingue.
Y no digo que nada más nosotros, hay muchas iglesias que fluyen en el Espíritu Santo, y a Cristo sea la gloria por todo eso. Entonces vemos esto como un regalo de Dios. Ahora, edificando tu fe, cuando tú oras en lenguas, levantas murallas como el escudo de la fe. Efesios capítulo 6 está diciendo el apóstol Pablo, está diciendo que este es el escudo de la fe. Efesios 6:16. Este escudo de la fe que tú tienes, en la medida que tú oras en el Espíritu, tu escudo de protección tiende a levantarse como los muros que levantó Nehemías. Cuando no oramos en el Espíritu, cuando no fluimos en el Espíritu, cuando no tenemos esto, los dardos encendidos del maligno, si de por sí nos ataca, imagínate si no tienes escudo, te va a hacer pedazos. Entonces, si no tienes los muros levantados, Sanbalat se va a meter como Juan por su casa, se va a meter hasta la vida y te va a destruir, aunque te llames cristiano. Él no tiene miramientos. Ahorita vas a ver lo que le hace a los que se llaman cristianos, ¿sí? Entonces, versículo 21 dice lo siguiente: conservaos en el amor de Dios. Conservaos. ¿Has oído las conservas ahí de Santiago? Las conservas de naranja, las conservas. ¿Sabes lo que quiere decir esas conservas, verdad? Bueno, ¿por qué se llaman conservas? Porque tú puedes comprar una de esas conservas y la guardas por años y ahí está todavía conservada. ¿Sí me entiendes esto? Bueno, conservaos, ¿qué quiere decir eso? Que yo quiero preservarte, pero tú tienes que preservarte. ¿En dónde? Tienes que meterte al preservador, al que te preserva, al que te conserva. ¿Sí estamos entendiendo eso? Conservaos en el amor de Dios. Es tu mejor protección bajo el amor de Dios. Acepta ese amor de Dios, que el amor de Dios cubre multitud de faltas. Consérvate en ese amor. Ama a tu prójimo. Ámate a ti mismo también. Y ama a Dios por encima de todo. Consérvate en ese amor. Consérvate en ese amor, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Sabes qué? Hace unos momentos escribí un pensamiento, me vino la atención. Yo no confío en mi memoria. Mi memoria puede recordarme de pecados pasados. Entonces viene la culpa. O mi memoria ya se olvidó de mis pecados pasados y pienso que como ya me olvidé, ya mis pecados ya fueron perdonados. Entonces mi memoria me puede trabajar para ambos lados. O me puede recordar que hay un pecado por ahí del cual no hay perdón de Dios y el diablo viene y me culpa. O bien, ya me olvidé de aquel pecado, pero no me arrepentí y le estoy creyendo a la memoria. No le creo a la memoria. ¿Sabes a quién le creo? A las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios dicen algo mucho más grande. Ya no es mi memoria, es lo que Él dijo, es lo que Él hizo en la cruz por mí. ¿Me entiendes? Diablo, ¿me oíste? Es lo que Él hizo por mí. ¿Sí me entendiste? Tú también se lo tienes que decir al diablo. ¿Sabes qué, diablo? Dirás lo que tú quieras, pero Jesús, su misericordia, me ha perdonado. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Somos salvos por gracia. Su misericordia nos ha salvado. Están muy quietos, pero su misericordia nos ha salvado. Ok, me da gusto que algunos por ahí están vivos todavía. Bueno, versículo 2. Aquí hay tres personajes. Versículo 2, tres personajes que vas a descubrir ahí, de los cuales tú dices, híjole, estos ¿a poco eran cristianos? Yo creo que sí eran cristianos. Personaje número 1, algunos que dudan. ¿Qué dice? Convéncelos. Hay cristianos que dudan, aún que están aquí sentados esta noche y dudan. Dudo que me haya perdonado. Dudo que yo pueda cambiar. O dudo que el que está aquí a mi lado cambie. Lo dudo que Dios lo toque. No, ya se están riendo algunos. Ya están empezando a codear ahí, parecen guajolotes ahí, pegándose unos a otros. Pero quiero que entiendas que algunos que dudan que Cristo murió por ti, que dudan que el Espíritu Santo es real y que ya ha venido a llenar en tu corazón y que mora en ti y Él te va a guiar y Él te va a levantar de los muertos y que tus pecados han sido borrados con la sangre de Cristo. Algunos que dudan, tenemos que convencerlos. Una función es convencerlos. Tenemos que convencer a la gente que no cree, ¿sí? Y eso sucede en el cuerpo de Cristo. Hay gente que no cree. Dudar es no creer. ¿Me están entendiendo? Dudar es no creer y hay que creer, ¿sí? Y luego, dudar también es ser tibio, es no recibir
la llenura, la plenitud del amor de Dios. Luego, el segundo caso, versículo 23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, ¿sí? Salvadlos arrebatándolos del fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunos cristianos que están en el mundo jugando con fuego. Ese es el segundo grupo. El primer grupo son los que dudan, cristianos que dudan. El segundo grupo es cristianos que juegan con fuego. Les gusta andar en la iglesia, gloria a Dios, pero ahí nomás salen por ahí y agarran monte. Les gusta jugar con fuego. ¿Y qué dice la escritura? Nos toca a nosotros, primero al primer grupo, convencerlos. Y para que yo los pueda convencer, yo primero tengo que estar convencido. Si yo quiero sacar a alguien que se ahoga, yo tengo que saber nadar. Porque si no sé nadar, ese que se ahoga me va a hundir a mí también. Entonces, si él duda, yo tengo que estar más fuerte y firme de que la duda que él trae me la echo al plato. ¿Por qué? Porque tengo una fe certera que lo que él duda, yo lo creo. Yo tengo una fe sobre lo que él duda, yo lo creo. Él no lo puede creer, yo sí. Y con esto que tengo, le voy a ayudar a que crea. ¿Sí estamos entendiendo eso? La segunda es, si esta persona se dice cristiana, pero está en el mundo y está en llamas, mi función es ir a rescatarlo, ir a estorbarlo y decirle, hermano, no hagas eso, man, no te conviene. Estorbarlo. Oye, es que traigo una situación acá. Nada, mano, vente para acá, te voy a jalar. Te voy a dar una reunión acá, te voy a llevar para allá, te voy a invitar a cenar, vamos a echarnos un café, vamos a platicar. Estorbarlo, arrebatarlo de las llamas. ¿Sí estamos entendiendo eso? Esa es la función que nos toca a nosotros, arrebatarlos del fuego. La tercera dice aquí, y a otros tengan misericordia con temor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Los que eran cristianos y regresaron al mundo, ya ni siquiera se congregan. El anterior era un pie aquí con el mundo y otro pie acá en la iglesia. Este de plano ya no lo vemos. Aquí hay muchas vacías, ya no lo vemos, ya se fueron. Recibieron a Cristo, conocieron al Señor, se bautizaron. Hay fotos con ellos así, se ven bien padre. Todos están ahí, que ya están ahí, tú los ves bien padre, ¿no? Wow. Ya no están aquí, se fueron al mundo, están hundidos allá, se decepcionaron, se perdieron, se dejaron engañar. ¿Qué dice aquí? De esos tengan misericordia con temor. Ten misericordia porque te puede pasar lo mismo a ti. Si le pasó a ellos, a ti también. He sabido de pastores que andaban apasionados y predicaban y todo y lo que tú quieras y años en las cosas del Señor, y me acabo de enterar que ya dejó todo. Ya no quiere saber nada de la iglesia. Lo decepcionaron los miembros de la iglesia, lo traicionaron, le hicieron una calumnia que no era cierto, se decepcionó y dijo, he trabajado con ustedes, eran sus mejores líderes y todos le dieron la espalda y dijo, ay, muere, ahí está tu arpa, ya no toca, y se fue. Y tú dices, wow, y tú dices, por tan poco se fue. Pues mira, tal vez no por tan poco, a lo mejor fue demasiado, aguantó demasiado tiempo, a lo mejor no buscó consejo y se fue al mundo. De los otros tengan misericordia. ¿Por qué? Porque te puede pasar a ti también. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. No, si se fueron al mundo, ay, están perdidos. No, espérame, ve por ellos. Ve por ellos. Estaban entre las filas, hay que ir por ellos, hay que afirmarlos. Dice, ten misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Qué tremendo dicho, ¿eh? La ropa estaba contaminada. Tú dices, ¿la ropa se contamina cuando alguien está pecado? Sí. Entonces ya no puedo comprar ropa de segunda. Pues yo te recomendaría que le pienses muy bien. Asegúrate que esté bien lavada con la sangre de Cristo. No, sí. Tú dices, pero ¿a poco si las vibras te tocan o qué? Pues no son las vibras, pero Jesús, su manto, salió virtud y tocó a una enferma. Y también hay ciertas cosas que si esa persona está sumergida en pecado y tú te acercas o impones manos con ligereza o haces alguna cosa sabiendo que el Espíritu te está diciendo no te acerques, más vale que le hagas caso al Espíritu. ¿Y qué haces? ¿Sabes qué? Mira, vamos a hacer una cosa. Primero arrepiéntete, recibe a Cristo y luego hablamos. Y luego te acepto el suéter que me quieres regalar. ¿Sí me entendiste eso? Pero no te enredes. Tú dices, ay, ¿a poco esa dimensión existe? ¿A poco es tan fuerte? Pues los paños de Pablo en Hechos 19 se ponían sobre los enfermos y salían los demonios. Fíjate la unción que hay en la ropa. Dice, bueno, ¿y esto? Entonces que ya no puedo poner ropa usada. Espérame, no estoy diciendo que no.
Nomás quiero que me entiendas que el Espíritu Santo te está advirtiendo que si tú sabes que esa persona está andando en cosas que no son de Dios, entonces tendrás que hacerte bien claro. Define tu territorio, levanta tus muros, edifícate. ¿Sí estamos entendiendo? Y estamos hablando de muchas cosas, no nomás de ropa, cosas que te pudieran regalar, artículos y demás. Define tu territorio. ¿Sí estamos? Terminamos con esta oración. Esta es una oración que yo te recomiendo la practiques de memoria. Reténla en tu corazón. Es una escritura que me fascina. Tiene tremendas enseñanzas. Termina el apóstol Judas diciendo esta palabra. Fíjate lo que dice. Versículo 24. Y aquel, se está refiriendo a Dios, se está refiriendo a Cristo. Aquel que es poderoso, aquel que tiene dinamita, aquel que es dinamita, aquel que es poderoso para guardarte. Es poderoso para guardarte a ti, te está guardando. Es poderoso, escúchalo, recítalo, memorízalo. Aquel que es poderoso para guardarte sin caída, es decir, sin tropiezo, sin caer en un pozo, sin caer en una trampa, y si te caes te levanta, Él te sostiene con su diestra poderosa. Así lo dice. Aquel que es poderoso para guardarte sin caída y presentarte en aquel día sin mancha. Cristo te va a presentar a ti, no tú, Él a ti, sin mancha, delante de su gloria, delante de su trono. Cristo es el que te va a levantar sin caída y presentarte a ti y a mí sin mancha. El que borra tu mancha es Cristo. Sin mancha. ¿Por qué? Porque si traes mancha no puedes estar delante del trono, pero sin mancha puedes acercarte al trono de su gracia para encontrar el oportuno socorro. Entonces Él te va a levantar sin mancha delante de su gloria. A Él, versículo 25, Él es único, no hay otro. Al único. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Su nombre es Jesucristo. Jesucristo hombre. Al único, no hay otro, es Jesucristo, que quede claro. Todos los demás caen. Todos los demás caen. Al único y sabio Dios. ¿Quién es ese sabio Dios? Aquí la escritura, 1 Corintios 1, 25 dice: Jesucristo, sabiduría de Dios. Ese único sabio Dios es Jesucristo. Es Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué más me dice? Nuestro Salvador. Timoteo 2:13 dice, léelo. A mí perdóname, me extendí, pero ya acabé, ya se acabó esto. Pero mira lo que dice aquí. Tito capítulo 2 versículo 13. Guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién? Fíjate qué increíble esta escritura. Está diciendo que Jesús es Dios. Aguardamos que la bienaventurada manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este es un versículo que habla que Jesús es Dios. Amén. Volviendo a la doxología, dale gloria. Amén. Versículo 25 de Judas, terminando. Al único y sabio Dios, sabiduría de Dios es Cristo, nuestro Salvador. Jesucristo es el Salvador, Dios es nuestro Salvador. A Él sea gloria. Gloria, ¿qué quiere decir eso? Alabanza, adoración, exaltación. A Él sea majestad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir majestad? O sea, ¿a qué se refiere cuando hablamos de majestad? Habla de dominio, habla de lo que Él es un rey. Dominio. Imperio, ese es el dominio verdadero. Es todo un imperio. Él domina sobre tu situación, Él domina sobre tu tempestad, Él domina sobre tu enfermedad, Él domina sobre tu escasez. Él es el que tiene el dominio. Él tiene el imperio. Él lo tiene. Destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Hebreos 2:14. Ahora te dio a ti el imperio. Él es el que tiene el dominio sobre todas las cosas.
Dice aquí dominio y potencia. Potencia quiere decir exousia, poder y autoridad. Lo tienes ahora, por todos los siglos. Es Cristo. Y si Él es tu Señor, que nadie te lo quite. Entonces te lo voy a repetir. ¿Quieres recitarlo conmigo? En voz alta. Vamos, pónganse de pie para ya terminar. Concluimos este poderoso libro de Judas. Vamos a decirlo en voz alta. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén, amén y amén. Aleluya. Ok, Dios los bendiga. Concluimos el libro de Judas. Esta última se llama doxología. Es una oración. Memorícensela, reténganla, repítanla, créanle, escudriñen lo que estás diciendo. Es tremenda. Es una bendición poderosísima sobre tu vida y sobre tus hijos y tu descendencia. Dios los bendiga. Sí. Buenas noches.